Durante 72 horas, mis gritos rebotaron contra los muros derrumbados de un mundo que se me caía encima. Ni el eco me respondía. Todo lo que podía hacer era esperar, rezar y recordar. Porque cuando estás atrapado sin saber si vivirás o morirás, no piensas en el dolor ni en la oscuridad. Piensas en lo que no dijiste, en los abrazos que no diste, en los errores que no podrás reparar. Esta es la historia de cómo el destino me empujó al borde de la muerte, y de cómo la voz más poderosa fue la que nadie pudo oír. Antes de que te sumerjas en esta montaña rusa emocional, te invito a dejar tu comentario. ¿Qué harías si tuvieras que sobrevivir solo bajo los escombros? Y por favor, no olvides seguir el canal Sobrevivientes del Silencio para descubrir más relatos reales y sobrecogedores como este. Historias que no solo se escuchan, se sienten en los huesos. Era martes, creo, aunque los días después perderían nombre. Yo había salido tarde de casa porque mi hija pequeña, Sofía, no quería soltarme. Me abrazaba con esos bracitos llenos de mocos y leche de cereal y me decía: «Papá, quédate hoy», como si algo lo supiera, como si, con sus 4 años, pudiera oír al destino tamborileando los dedos sobre la mesa. Pero me fui, porque uno siempre se va pensando que habrá un regreso. Siempre. Llegué al trabajo con el tiempo justo, un edificio viejo de concreto amarillento donde el ascensor temblaba al cerrarse. Era el último piso, departamento de contabilidad. Y ese día, justo ese maldito día, se había caído el sistema y el jefe había ordenado quedarse hasta resolverlo. Éramos 6 en la oficina, 4 hombres, 2 mujeres, todos con cara de lunes, aunque fuera martes. La rutina es ciega. Y entonces ocurrió. Primero fue un zumbido, como si el mundo respirara de golpe. Luego el rugido. Y después el infierno. El edificio entero tembló, gritó, se desarmó sobre nuestras cabezas como un castillo de naipes mojados. No sé cuánto duró. Solo recuerdo que abrí los ojos entre polvo y oscuridad, y que mi pierna no respondía. El aire olía a sangre y cemento, una mezcla que desde entonces no he podido olvidar. Grité, no una vez, 100 veces. Nadie contestó. Moví los brazos a ciegas, tanteando el espacio reducido que me rodeaba, y toqué una mano. Estaba fría, inmóvil, y supe. Era la de Martín, el nuevo, el que había empezado hace una semana. No podía verlo, pero sentí el anillo aún húmedo en su dedo. Había dicho que se casaba en 2 meses. Lloré, no por mí, por él, por su novia, por lo injusto de morir sin haber vivido. Intenté moverme, y el dolor en mi pierna fue como fuego líquido. No podía gritar más. La garganta se me secó. La oscuridad se hizo más densa. Y en medio de ese silencio absoluto, escuché algo. Leve. Casi un susurro, un sonido, como un gemido. No estaba solo. «¿Hola?», dije. «¿Hay alguien?». Nada, pero volví a escuchar. Un golpe débil, como si alguien arañara el concreto. «Golpea si me oyes», pedí. 1 segundo, 2, y entonces toc toc. El alivio me hizo sollozar. No sabía quién estaba ahí, ni dónde exactamente. Solo que no estaba completamente solo, y eso me dio fuerza. Por primera vez desde el derrumbe, sentí que no iba a morir. Los minutos se volvieron horas, las horas, días. O eso parecía. No tenía reloj, no había luz. Comencé a hablar, aunque nadie me contestara. Hablaba con Sofía, le contaba cuentos. Imaginaba que estaba acostada junto a mí, escuchando con los ojos bien abiertos. Le pedía perdón por no estar ahí, por haberme ido esa mañana, por no haber dicho te amo cuando me rogó que me quedara. La sed fue lo peor. La boca se me pegaba,
Los labios sangraban. Recordaba botellas de agua frescas, el café de la mañana, y quería llorar otra vez. Pero no podía gastar el agua de mi cuerpo. Tenía que resistir. Por ella, por mi esposa, por el bebé que venía en camino y al que aún no le habíamos puesto nombre. Dormía a ratos, si es que eso era dormir. Pesadillas de polvo y gritos, voces de compañeros que no respondían. En un momento escuché maquinaria, golpes lejanos. Estaban buscando sobrevivientes. Grité como un loco. Golpeé con un zapato que encontré cerca. Nada. Otra vez el silencio. Como si el mundo pasara por encima y nadie oyera. «Estoy aquí», susurré. «Aquí abajo. No me dejen». Pasaron otras horas. Días, quizás. No lo sé. El que estaba cerca de mí ya no golpeaba. El sonido cesó una madrugada imaginaria, y el peso de su silencio me rompió por dentro. Había muerto alguien a centímetros de mí, y ni siquiera supe su nombre. Fue entonces que sentí algo moverse. Cerca. No era humano. Era un olor. A podrido. Al principio creí que deliraba, pero luego lo vi. Un ratón. Flaco. Gris. Me miró y se fue. Pero me recordó algo. Aún había vida aquí abajo. Y si él podía moverse, quizás yo también. Saqué fuerzas de no sé dónde. Me arrastré. 1 metro. 2. El cuerpo de Martín quedó atrás. Llegué a un hueco, pequeño, y escuché «¡Agua!» goteando. Caía de una tubería rota, gota a gota. Mojé un papel que tenía en el bolsillo. Lo chupé como si fuera néctar. Lloré otra vez, esta vez, de gratitud. Y entonces, en algún punto entre la noche sin fin y el amanecer invisible, escuché otra voz. Clara, real. Alguien gritaba nombres. Me quedé quieto. ¿Era verdad? ¿O mi mente jugaba conmigo? «¡Aquí!» grité. «¡Aquí abajo!» Pasos, voces. ¿Hay alguien? «Sí, estoy atrapado. Por favor». Y luego, por fin, un rayo de luz. Pero la historia no terminó ahí, porque la mano que me alcanzó no era una mano que esperaba. No era un rescatista, no era un bombero. Era la de alguien que no debía estar ahí. Alguien que conocía mi nombre demasiado bien. La mano que emergió de entre los escombros no era la de un socorrista con casco y linterna. No llevaba guantes de rescate ni uniforme reflectante. Era una mano huesuda, temblorosa, cubierta de suciedad y pequeños cortes. Pero lo que me heló la sangre no fue su aspecto. Fue que, antes de que mis ojos pudieran verla por completo, escuché una voz que no oía desde hacía más de 2 años. «Tranquilo, hermano. Estoy aquí». Era Daniel, mi hermano mayor, muerto, según todos, desde aquel accidente en la carretera, cuando su auto cayó al río y su cuerpo jamás fue recuperado. El funeral había sido simbólico. Habíamos lanzado flores al agua, abrazado a su esposa rota de dolor, llorado juntos su ausencia. Yo mismo había dado el discurso que cerró la ceremonia. Pero ahora esa voz, esa mano, era la suya. El terror me paralizó. El corazón golpeaba como tambor en mi pecho. «No puede ser», balbuceé. Pero la voz insistió. «Sí, soy yo. No preguntes ahora. Te sacaré de aquí». Una parte de mí quería gritar, otra abrazarlo, otra huir. Pero estaba atrapado. No podía hacer nada excepto confiar o enloquecer. Daniel comenzó a retirar trozos de concreto con una fuerza que no recordaba en él. No había más voces alrededor. Ningún otro rescatista a la vista. Solo él, moviéndose rápido, decidido. Y entonces sus ojos se cruzaron con los míos. Eran los mismos de siempre, pero más oscuros, como si el pozo de su mirada se hubiera profundizado. «¿Estás?», intenté decir. «No pienses, solo ven, ahora». Con un último esfuerzo, me ayudó a salir de mi prisión. Mi pierna seguía inmóvil,
pero me arrastró, como si el peso no le importara. Atravesamos un túnel improvisado entre vigas caídas. Cada metro que avanzábamos, las dudas crecían. ¿Dónde estaban los demás? ¿Por qué no había maquinaria, linternas, voces de brigadistas? Y entonces una grieta, una apertura, la luz del sol. Pero era tenue, anaranjada, como de un atardecer eterno. Al salir, el mundo era distinto. No era la ciudad que conocía. No había edificios ni calles, solo ruinas interminables bajo un cielo de nubes densas. ¿Dónde estamos?, pregunté desesperado. Daniel no respondió. Me condujo hacia lo que parecía una vieja estación de metro colapsada. Al entrar, un escalofrío recorrió mi espalda. No había electricidad, solo velas esparcidas por doquier, y en el centro, un grupo de personas. O eso pensé, pero cuando se giraron, entendí. No eran personas como tú y yo. Sus rostros tenían cicatrices imposibles. Algunos ojos brillaban en rojo tenue, otros no tenían boca, y todos me miraban como si esperaran algo. «¿Qué es esto?», grité. Daniel me sostuvo del brazo con fuerza. «Escucha bien. Has cruzado un umbral. Cuando estuviste al borde de la muerte, tu espíritu vaciló. Este es el espacio intermedio. Y yo». Hizo una pausa amarga. «También crucé ese umbral cuando morí, solo que nunca me dejaron regresar». Mi mente se negaba a entender. «No puede ser, estoy vivo. Tú estás muerto». Las figuras comenzaron a acercarse. Una mujer sin rostro extendió una mano hacia mí. «Aún puedes regresar», dijo una voz en mi cabeza, «pero tendrás que pagar un precio». Temblando, miré a Daniel. «¿Qué precio?». Él bajó la mirada. «Uno de nosotros debe quedarse, tú o yo». Un zumbido llenó el aire. Las velas parpadearon. La mujer sin rostro me tocó la frente. En ese instante vi flashes de mi vida. Sofía, mi esposa embarazada, los juegos en el parque, los domingos en familia. Y entonces entendí. No podía quedarme. Tenía que volver. Pero Daniel me miraba con ternura. «Yo ya no tengo vida allá. La tuya te espera. Corre, ahora». El zumbido se hizo insoportable. Las figuras se abalanzaron. Daniel empujó mi cuerpo hacia atrás, y la última imagen que vi fue su sonrisa rota, mientras susurraba. «Dile a Sofía que su tío siempre la cuidará». Un destello me cegó. Desperté entre gritos y sirenas. Un bombero me sostenía en brazos. «¡Está vivo! ¡Lo tenemos!». Luz, ruido, manos reales, lágrimas. Estaba de vuelta. Pero cuando pregunté por Daniel, nadie supo decirme nada. Revisaron listas, nombres. No había registro de ningún rescatista con ese nombre. Nadie lo había visto. 3 días después, en el hospital, recibí un paquete sin remitente. Dentro, un viejo reloj de bolsillo, el de Daniel, y una nota. «Recuerda tu promesa». Desde entonces, cada noche, antes de dormir, le cuento a Sofía la historia de su tío que cruzó los límites para salvarme. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte y la casa queda en silencio, juro escuchar esa voz. «Tranquilo, hermano. Estoy aquí». Los días siguientes fueron un remolino de visitas médicas, entrevistas con la policía, psicólogos que me preguntaban si estaba seguro de lo que recordaba. Me decían que el cerebro humano, sometido a un trauma extremo, podía fabricar ilusiones para protegerse. Que quizás había soñado todo, pero yo lo sabía. No había sido un sueño, lo había vivido. Y el reloj de bolsillo que ahora guardaba en mi mesita de noche era la prueba silenciosa. Mi pierna tardaría meses en recuperar movilidad.
Me movía en silla de ruedas, atrapado en una rutina de fisioterapia y medicamentos. Sin embargo, lo que más me pesaba no era el cuerpo, sino el alma. Cada noche, cuando apagaba la luz, revivía aquella última mirada de Daniel. Y cada mañana, al ver el sol, me preguntaba si de verdad había regresado al mismo mundo, o si parte de mí había quedado allá abajo, en ese espacio intermedio. Mi esposa, Laura, intentaba mantener el hogar unido. Su embarazo había avanzado mientras yo estaba atrapado. Sofía no se despegaba de mí. Me tocaba la cara cada vez que me veía despertar, como asegurándose de que no fuera un fantasma. Y cada noche me pedía el mismo cuento. «Papá, cuéntame otra vez la historia del tío Dani». Yo lo hacía. No podía negarme. Pero cada palabra me costaba, como si trajera con ella un peso invisible. Pasaron semanas. El caso del derrumbe se volvió noticia nacional. Hubo marchas, investigaciones, acusaciones de corrupción en la construcción. Pero en medio de todo eso, yo seguía atrapado en mi propio derrumbe interior. Hasta que un día llegó alguien inesperado. Era una tarde lluviosa. Tocaron la puerta. Laura abrió y apareció una mujer que no conocíamos. Pelo negro recogido, ojos verdes profundos. Se presentó como Valeria, hermana de uno de los obreros que había muerto en el mismo edificio. «Sé que suena extraño», dijo, «pero tengo que hablar con usted sobre su hermano Daniel». Mi corazón se detuvo un instante. Nos sentamos en la sala. Ella sacó de su bolso un pequeño cuaderno gastado. Me lo tendió. Al abrirlo, casi dejé caer el libro. Entre dibujos y frases había un croquis del edificio, con rutas marcadas en rojo, y en una página escrita con letra apretada. «Si alguna vez me pasa algo, buscaré el umbral. No te rindas. Hay cosas que no se ven, pero existen». La firma era de Daniel. «¿Cómo?», balbuceé. Valeria explicó que Daniel, obsesionado con lo paranormal tras la muerte de nuestros padres, había investigado sobre lo que llamaba zonas de tránsito y había dejado notas en libros que circulaban entre ciertos grupos de investigadores alternativos. Mi hermano encontró este cuaderno en una biblioteca de segunda mano. Cuando escuché su historia en televisión, supe que tenía que buscarlo. Mi mente bullía. Las piezas encajaban, aunque el rompecabezas seguía incompleto. Esa noche, incapaz de dormir, abrí el reloj de bolsillo. Dentro, junto a las manecillas inmóviles, había un papelito doblado. No lo había visto antes. Con manos temblorosas lo desdoblé. «El tiempo aquí no es lineal. Protege a Sofía. Cuando llegue el momento, sabrás qué hacer. D». Mi hija irrumpió en ese instante, como si hubiera sentido mi angustia. Se acurrucó a mi lado y me susurró. «Papá, soñé con el tío Dani. Dijo que vendrá a verte pronto». El frío me recorrió de pies a cabeza. Pasaron los meses. El bebé nació. Un niño sano, al que llamamos Daniel. La vida parecía retomar su curso. Pero una noche, cerca del primer aniversario del derrumbe, todo cambió de nuevo. Estaba solo en el estudio cuando las luces parpadearon. Un zumbido llenó el aire, idéntico al que había oído allá abajo. Y entonces, en la pantalla apagada de la televisión, apareció un reflejo. No era el mío, era el de Daniel, mirando fijamente. «Hermano», dijo su voz clara resonando en la habitación. «Se acerca un momento crucial. Hay otros atrapados. Tú debes guiarlos». El mensaje se repitió hasta que la pantalla se apagó por completo. Quedé helado. ¿Qué significaba? ¿Cómo podía yo ayudar a otros? Al día siguiente recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada. «Vaya a la estación abandonada de metro.
Noche, solo. Todo mi ser gritaba que era una trampa, pero el reloj en mi bolsillo vibraba levemente, como si aprobara el mensaje. Esa noche, contra el consejo de Laura, fui. El lugar era idéntico al que había visto con Daniel. Al llegar, un grupo de personas ya esperaba. Entre ellos, Valeria. «Sabíamos que vendrías», dijo. «Somos los que han visto el umbral. Y tú eres el único que ha regresado». Comprendí entonces que había más como yo. Supervivientes de experiencias límite, marcados por visiones de ese espacio intermedio. Pero algo nuevo estaba ocurriendo. Personas quedaban atrapadas no solo en escombros físicos, sino en zonas de tránsito creadas por la saturación de dolor y muerte en ciertos lugares. Mi rol, según ellos, era el de guía. Debería aprender a cruzar y regresar para ayudar a los atrapados. Comenzó un entrenamiento que mezclaba meditación, tecnología arcaica y técnicas ancestrales. Cada noche, bajo la tutela de Valeria y otros, exploraba ese umbral. Y cada vez que regresaba, sentía a Daniel más cerca, como un faro en la oscuridad. Un año después, llegó el momento. Un terremoto sacudió una ciudad vecina. Equipado con un pequeño dispositivo vibratorio, un llamador de umbral y el reloj de Daniel, fui con un equipo a los escombros. Allí, entre vigas y polvo, escuché el zumbido. Cerré los ojos y crucé. Vi almas atrapadas, sombras de personas que no aceptaban su destino. Con palabras suaves les recordaba quiénes eran, les hablaba de sus seres queridos, les ofrecía la mano. Uno a uno, los guiaba hacia la luz. Cuando regresé, con lágrimas en los ojos, los rescatistas habían hallado 3 cuerpos. Pero uno de ellos volvió a respirar. Un niño de 6 años, dado por muerto. Y cuando abrió los ojos, murmuró: «El tío Dani me dijo que te siguiera». La vida nunca volvió a ser la misma. Hoy, cada día que amanece, es un regalo que no doy por sentado. Y cada noche, cuando Sofía me pide el cuento de su tío, le agrego un nuevo detalle, porque sé que allá, en algún rincón entre los mundos, Daniel escucha. Y yo sigo cumpliendo mi promesa. Gracias por haberme acompañado en esta historia tan personal y sobrecogedora. Ahora quiero saber, ¿crees que existen esos espacios entre la vida y la muerte? ¿Qué harías si recibieras un mensaje de alguien que creías perdido? Déjame tu respuesta en los comentarios, y si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte a Sobrevivientes del Silencio, donde cada relato es una puerta a lo desconocido. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, algunas voces nunca dejan de hablarnos.